Alexander Kokorin ha llegado a Moscú y hoy venimos a analizar cómo puede encajar en el Spartak de Domenico Tedesco. Поехали. Здравствуйте, bienvenidos a Minuto Ruso, soy Xene Silveira y esta semana arranca la Rusia en Premier League. Sí, apenas 15 días después ya vuelve el campeonato ruso. No voy a hacer unas predicciones porque veo un poquito absurdo hacerlas. Es decir, la temporada anterior ha parado hace 15 días y ahora ya toca otra vez ponerse manos a la obra con la nueva. Apenas ha habido fichajes, apenas ha habido variaciones, entonces es difícil hacer unas predicciones porque estoy seguro de que aquí a 15, 20, 30 días cada equipo va a fichar 5, 6, 7 jugadores, los que se necesiten. Igual hoy un equipo aparece en la primera jornada con un 11 y la semana de septiembre o de octubre aparecerá con un 11 totalmente distinto. Por eso me voy a centrar hoy en uno de los fichajes del mercado que más me interesan en cuanto a repercusión, en cuanto a nivel y en cuanto a encaje, que es el de Alexander Kokorin. Como dije el lunes, recordad que ahora los lunes hay un vídeo, un espacio dedicado al mercado de los fichajes. Hablamos un poquito de Alexander Kokorin, son píldoras, son análisis cortitos de los jugadores, es tocar muchos jugadores, repasar en general el mercado, pero hoy me gustaría centrarme un poquito en un jugador, en una figura tan especial como la de Alexander Kokorin, posiblemente el mejor talento de Rusia en los últimos 10 años o uno de los mejores talentos del siglo XXI. Prácticamente todos los analistas coinciden en eso, un jugador que tenía todas las cualidades técnicas, físicas y tácticas para triunfar, pero que con 29 años todavía sigue en Rusia y no ha salido del país. Sé que Alexander Kokorin ha tenido una vida privada bastante complicada, pero hoy no me quiero centrar en eso. Hoy no quiero hablar de Alexander, sino que quiero hablar del 9, del delantero, del jugador. Por eso voy a hacer un repaso súper rápido a la vida y obra de Alexander Kokorin, que bueno, da para varias novelas, porque la verdad es que el chico ha tenido una vida bastante activa. Fue capitán de Dinamo. En Dinamo lo pillaron con putas cuando estaba con su pareja, se fue a Zenit, en 2016 la lió en la Eurocopa, lo echaron de la selección, tuvo una lesión de gravedad en el Zenit, regresó a muy buen nivel, parecía que iba a poder volver a la selección, pero amigos, acabó en la cárcel por aquella trifulca, se peleó el Mamaev, el hermano, etcétera, con quien no debían, acabó un año en prisión preventiva, volvió a Zenit por la puerta de atrás, salió a Sochi cedido en enero, salió de Zenit ahora también por la puerta de atrás y ahora Kokorin, que parece que por fin vuelve un poquito a sentar la cabeza, vuelve a Moscú, pero no lo hace al Dinamo, sino que lo hace a uno de los grandes rivales históricos del Dinamo, que es el Spartak de Moscú. Ahora vestido de rojo, uno de los colores que se dice que siempre fueron los suyos y que defenderá durante 3 temporadas. Como digo, el caso de Kokorin es un caso particular porque es un futbolista que, bueno, ha pasado mil cosas, pero voy a empezar haciendo una comparativa un poquito entre el Kokorin de Dinamo, el Kokorin de Zenit y el Kokorin que nos podemos encontrar en el Spartak, que es un poquito más parecido a la versión de Sochi. Es cierto que no he podido rescatar muchos datos de la etapa de Kokorin en Dinamo porque no había tanta recogida y análisis como hay hoy en día, sobre todo a nivel de espacios gratuitos, SofaScore, Transfermarkt, WhoScored, etcétera, que es un poquito con lo que yo trabajo. No tengo Instat ni Scout, por lo tanto no puedo trabajar con Expected Goals, con, bueno, demás estadísticas que son muy interesantes, pero que no están al alcance de todo el mundo. Así que un poquito en líneas generales, el Kokorin, que estaba en Dinamo de Moscú, jugó 203 partidos, marcó 50 goles y dio 26 asistencias. Era un Kokorin muy explosivo, que fue un poquito por lo que empezó a destacar él, un jugador muy veloz, con una carrera muy potente, con muy buen disparo y que juega un poquito de segundo punta, ¿no? Que sigue siendo un poquito su posición, un jugador en características que no era un punta fijo, no era de jugar de espalda, sino que siempre era de jugar de cara. También cuando jugaba solo, muchos desmarques, muchas caídas a banda, porque era un jugador interesante, lo que le permitía y lo que le permitió tanto en Dinamo como en Zenit y en la selección jugar de vez en cuando en la banda. No siempre en Dinamo jugó de delantero, muchas veces lo hacía de segundo punta, muchas veces lo hacía de extremo, porque era posiciones donde podía ver el fútbol un poquito más de cara, donde podía encontrar un poquito más de espacio, que al final es como brilla Alexander Kokorin, con espacios, no tanto juego de espaldas, sino juego de cara. Aquí hay una parte interesante y es que Kokorin, durante su etapa en el Dinamo, donde como digo acabó siendo capitán, se fue de Dinamo por los problemas económicos que envolvió el club y que acabó con el descenso del propio equipo, se fue a Zenit, pero él mismo reconoció que habían habido muchos rumores con su salida al extranjero, equipos como el Arsenal. De hecho hay una noticia en los inicios ancestrales de Minuto Ruso con aquello
vídeo de Alexander Kokorin para el Arsenal, de que Wenger le quería, pero Kokorin reconoció que él no tenía un agente que le moviese por Europa, que fue uno de los problemas que tuvo en su carrera para no salir de Rusia. Al final, la importancia de los agentes, ya lo hablamos en un vídeo analizando un poquito el tema de los ojeadores, el tema de los agentes, de que si no tienes un agente que te busque contratos, que te mueva, yo que sé, un Valencia, que te mueva a una Real Sociedad, que te mueva a una Fiorentina, es muy difícil salir del país. Más allá del tema económico, Kokorin se encontró con que no tenía nadie que lo moviese fuera de Rusia. Kokorin llega al Zenit y allí se encuentra un poquito con los altibajos habituales del Zenit antes de la llegada de Sergei Semak. Fue probando un poquito en banda, fue probando un poquito delantero y jugó 92 partidos donde anotó 34 goles y dio 12 asistencias. Vemos que sus números un poquito son similares. Es un jugador que marca muchos goles y que además da bastantes asistencias. Y en Sochi ha jugado 10 partidos, recordad que llegó en enero, marcó 7 goles y dio 3 asistencias. Es decir, que en 10 partidos, en lo poquito que estuvo en Sochi, no solo hizo que el Sochi saliese del descenso, era un equipo abocado a descender, sacó al club del descenso, lo mantuvo en primera división pese a no haber jugado los últimos 2 partidos por coronavirus, es decir, que se salvó con holgura gracias a Kokorin y además de dar juego a su equipo, dio goles y asistencias. Es un futbolista muy vistoso, es un futbolista que hace mejores a sus compañeros, pero que además es capaz de transformar esa superioridad técnico-táctica en números. Lo dije aquí en un vídeo, creo que en febrero-marzo, ya cuando se sabía que Kokorin estaba en el Sochi, que para mí era un fichaje que tenía trampa, porque era un fichaje, espectacular para un equipo de la zona baja. De hecho, Kokorin llega al Spartak, va a ser titular, da un salto de nivel bastante alto para la plantilla. A mí me parece un jugador bastante más hecho y hecho y derecho que Larsson, que Ponce, que incluso que Sobaliev. Me parece mejor delantero de lo que era, por ejemplo, Luis Adrián o de lo que era C. Luis, que es un delantero que en el Oporto lo está haciendo muy bien. Así que estamos hablando un poquito de un tipo que puede ser de los mejores jugadores de Rusia. Estaba en un equipo de zona baja. Así que entendemos un poquito que ahí había trampa, ahí había intereses ocultos en cuanto a presidencias, a salvar al Sochi, etcétera, en los que, como siempre, no me meto. Ya sabéis que a mí la gente de Sochi me cae muy bien y les deseo a todos los equipos rusos lo mejor. Y Kokorin se fue a Sochi, lo hizo muy bien y ahora se ha ganado un contrato en uno de los grandes de Rusia que veremos si puede redespegar. Vamos a centrarnos un poquito en el Kokorin más tempranero, que es el de Sochi, porque al final Kokorin en Zenit tiene una lesión muy grave de rodilla y luego pasa un año por la cárcel, de lo que además del tema físico, el parar durante un año, las condiciones en las que haya vivido, que bueno, seguro que tampoco fueron tan malas porque al final es un tipo con pasta, es decir, no creo que haya estado en Guantánamo. Pero obviamente son limitaciones bastante importantes. Incluso se habló de que la rodilla no ha podido recuperarla de la misma forma porque él tenía que, aunque ya estuviese recuperado, seguir haciendo rehabilitación, seguir haciendo X tipo de ejercicio, que en la cárcel pues obviamente no tienes un preparador físico dedicado en exclusiva para ti. Entonces al final lo que hemos visto en Sochi es un jugador un poquito más lento, ya no tiene la explosividad al espacio que tenía antes, pero yo creo que ha ganado mucho de cabeza y esto lo ha convertido en un jugador todavía más peligroso. Vamos a ver el mapa de calor en el Sochi. Es en la liga, es en los partidos de liga, ya que en Sofascore solo puedo rescatar por competiciones, o sea, Copa, Liga, Europa League, no puedo, o al menos yo no sé juntarlo todo, pero estamos viendo un poquito las zonas por las que él se movía. Muy centro del campo. Sochi jugaba con línea de 5 defensas, 5-2-3, con Kokorin, Mostovoy y Sabolotny de delanteros, al menos en los mejores partidos, nos quedamos un poquito con esa versión, y Kokorin era un jugador un poco que hacía de segundo punta, de media punta, de enlace con los dos delanteros, sobre todo con Sabolotny, que hacía mucho trabajo de fijación de centrales, de juego de espaldas, de recepción, de dejar de cara para el propio Kokorin, y Kokorin hacía un poquito ese trabajo de recibir de cara, de jugar a la espalda de los centrocampistas, de girar, de recibir y orientar ya para superar líneas. Es un jugador súper inteligente que gira rápido, entonces sabe posicionarse muy bien para atacar la espalda de los centrocampistas, recibir, girar, se gira muy rápido en espacio, encarar la defensa, y ahí es tremendamente peligroso. Este mapa de calor es muy claro, es un futbolista que no se mueve dentro del área, no ocupa zona de área, salvo en ocasiones de remate, y sí que es un jugador que desde atrás es muy peligroso. También hay que tener en cuenta una cosa, y es que Sochi es un equipo que juega con la línea defensiva muy atrás, entonces eso también obliga a que Kokorin juegue un poquito más atrás de lo que podría jugar en cualquier otro equipo. Pero bueno, creo que en el Spartak lo que Tedesco puede buscar es un poquito esta versión, un jugador que se mueva a la espalda de los centrocampistas con un poquito más de inteligencia de lo que ha encontrado con Larsson, que es un jugador un poquito quizá más para al espacio, me parece muy técnico, de Ponce. Sobaliev tiene muy buen juego de espaldas, yo creo que, bueno, luego lo hablamos, pero puede encajar muy bien. Y aquí en Sochi se ha encontrado una versión, a mí me parece brutal.
ya lo dijimos antes, 10 partidos, 7 goles, 3 asistencias, a mayores 4,5 toques en liga por partido, es decir, es un jugador que no toca tanto balón, estamos hablando de que juega un equipo de zona baja, que juega muy defensivo, que juega al contragolpe, o sea, era siempre un Mostovoy, Kokorin y Sabolotny contra el mundo, y por eso, pues bueno, da 1,3 key passes, 1,3 pases claves por partido en liga, y a mayores 13,7 pases acertados en campo rival de los 17,5 que suele dar, es decir, la mayoría de toques los hace en campo rival, la mayoría de pases son acertados o semi-acertados, y eso, estamos hablando de un jugador muy inteligente, que posicionalmente se mueve muy bien y que, como decía, ya no tiene la explosividad al espacio que tenía antes, pero sigue conservando cierta velocidad, sigue conservando muy buena arrancada, y yo creo que la velocidad punta la va a poder trabajar porque al final tiene 29 años, es verdad que ha pasado la operación de rodilla, pero sí que va a poder, yo creo que todavía ponerse a punto. Yo creo que la versión de Kokorin que vimos en Sochi no es la mejor. Yo creo que todavía tiene un poquito más de techo, que es lo que venimos a hablar en este vídeo. La pregunta del millón está clara. ¿Encaja Alexander Kokorin en este Spartak de Moscú de Tedesco? Yo creo que encaja de lujo. A mí me parece un fichaje maravilloso, un fichaje preparado para triunfar, aunque quizá Tedesco tiene que tocar un poquito su once. Tedesco lo que ha usado mucho es un 5-3-2 con Bakayev alternando la posición de interior con la de media punta, en fase defensiva juntándose con Kral y Zomnin, o Zomnin y Umiarov, o bueno, con los dos centrocampistas, y en fase ofensiva centrando un poquito más su posición. Yo creo que lo que va a tener que hacer Tedesco para que funcione, yo creo que es lo que además tiene pensado en cabeza y que es la mejor idea, es pasar a un 5-2-3 con dos centrocampistas que no caigan tanto a banda, que no lateralicen tanto su posición, que se queden más posicionados en el centro del campo, y que por los costados, no abiertos, sino que al final los abiertos son los carrileros, sino un poquito escorados por delante de los centrocampistas, juegue con dos mediapuntas, con dos segundo puntas, un poco como queráis llamarles, y por delante de esos dos puntas un delantero, es decir, algo más similar a un 5-2-3 que un 5-3-2, con dos mediapuntas escorados, uno Bakayev partiendo desde la derecha y otro Kokorin partiendo desde la izquierda, dos jugadores que tienen una diagonal muy peligrosa, que pueden combinar muy bien juntos, Bakayev mucho más rápido, que yo creo que le va a venir muy bien tener un compañero tan inteligente como Kokorin, y luego Sobaliev, con que es un delantero que al espacio te puede hacer mucho daño, haciendo un poquito más trabajo sucio de recepción, trabajo sucio de juego de espaldas, haciendo la versión de Anton Sabolotny en Sochi, pero mejorada. Por lo tanto, yo creo que sí encaja en el Spartak de Moscú, ha firmado un contrato por 3 años, puede ser una de las guindas del pastel de este Spartak. Ya lo analicé la semana pasada, el Spartak necesita varias cosas, y una de las cosas que necesitaba era precisamente Alexander Kokorin, un jugador que combinase con Sobaliev, un jugador que combinase con el centro del campo, que fuese un poquito ese enlace, y como digo, ese jugador súper inteligente, súper maravilloso, con giro rápido para encarar a la defensa, para atacar muy de cara y además con muy buen disparo, que quizás es lo que le ha faltado también un poquito a este Spartak, ya no solo jugadores que ocupen el área a la hora de llegar a la línea de fondo, sino también jugadores que tengan buen disparo desde la frontal, porque Zomnin tiene disparo interesante, Umiarov tiene buen disparo, pero al final te quedas cortito de efectivos, no tienes 3 delanteros, 2 delanteros que te sumen 10 goles desde fuera del área, y yo creo que Kokorin, con el buen disparo que tiene, puede ser ese hombre. Por lo tanto, el vídeo responde un poquito a la pregunta de cuál es el techo de Kokorin. Yo no termino de tenerlo del todo claro, pero yo creo que puede volver a ser un jugador de nivel de Champions, que puede llevar el Spartak a la Champions y que se puede convertir en la gran estrella, incluso por delante de Bakayev, incluso por delante de Sobaliev. Sobre todo por eso, porque es un tipo súper inteligente, que todavía le queda muchísimo fútbol y que yo creo que ya después del tema de pasar por la cárcel está muy centrado en ponerse en forma, en disfrutar del fútbol, en jugar al fútbol y disfrutar de lo que le queda de carrera, porque al final es un jugador que yo creo que se arrepiente de no haber salido de Rusia en su día, de no haber firmado por algún equipo inglés, de no haber renunciado a los lujos que, por ejemplo, pudo haber tenido en Zenit, pero que luego también le llevaron un poquito a estancarse como jugador, a llegar ahora a Spartak, a llegar a un equipo que no jugara competición europea, y yo creo que el gran objetivo de Kokorin es devolver al Spartak a donde se merece. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría que en comentarios me dejaseis qué os parece el fichaje de Alexander Kokorin por el Spartak de Moscú, si creéis que va a encajar bien, si creéis que va a combinar bien con los delanteros, y hasta dónde creéis que puede llegar el Spartak de Moscú de Domenico Tedesco, porque al final va de la mano. Si Kokorin funciona bien, el Spartak va a funcionar bien. Nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos el lunes, recordadlo, hablando del mercado de fichajes. Das Vidania, amigos.